El psicoanálisis como terapia y como investigación, primera parte. La historia del psicoanálisis comienza siendo una técnica psicoterapéutica para curar las patologías psíquicas. En su inicio se centró en el tratamiento de las histerias. En la práctica de esos tratamientos, con el transcurso del tiempo, se efectuaron descubrimientos importantes sobre el funcionamiento psíquico y sobre el comportamiento humano. Y justamente estos descubrimientos permitieron que el psicoanálisis también fuera una técnica de investigación. De modo que se justifica calificarlo como terapia, por una parte, y como técnica de investigación, por otra parte. En este video desarrollaré el tema el psicoanálisis como técnica psicoterapéutica. Y se continuará con otro video referido a el psicoanálisis como técnica de investigación. Historia mínima del tratamiento psicoanalítico. El tratamiento psicoanalítico comenzó usando como técnica la catarsis. Esta catarsis se efectuaba utilizando el hipnotismo, técnica que Freud había aprendido de Charcot durante su estadio en París, en la Salpêtrière, en el hospital de la Salpêtrière. Como había pacientes que no eran hipnotizables, Freud buscó una técnica más universal y recurrió a la técnica de la presión de su mano en la frente del paciente, quien tenía que referir el pensamiento que se le ocurriera en ese momento. Luego perfeccionó el procedimiento con la técnica de la asociación libre, por la cual el paciente debía referir todo pensamiento que ocupara su mente. Estos tres procedimientos producían la catarsis, lo que se conoce como fenómeno de la catarsis. El término catarsis viene del griego catarsis, que significa purificación. Apareció en la poética de Aristóteles como purificación emocional, corporal, mental y espiritual. Al cabo de un tiempo de operar de esta manera, Freud comenzó a notar que los pacientes comenzaron a aportar algunos pensamientos en los que se referían a Freud mismo como persona, y sobre todo se referían a expresiones de amor o de odio hacia él. O sea, que la persona del analista aparecía en el contenido de los pensamientos de los pacientes. Esto le llamó poderosamente la atención a Freud y se concentró en el estudio de este fenómeno. De esta manera, Freud descubrió que los pacientes transferían sus afectos, emociones y conflictos a él mismo como persona. A este fenómeno lo llamó transferencia, o sea, transferencia de afectos. Este concepto lo llevó a planear el tratamiento psicoanalítico realizado en 3 etapas. Primera etapa, etapa de catarsis, con instalación de la transferencia, con este fenómeno de la transferencia, que reeditaba los conflictos del paciente con sus relaciones, repitiéndolos con la persona del analista. Así se entraba en una nueva etapa del tratamiento. 2. La etapa de neurosis de transferencia, en la cual el paciente vivía todo su momento emocional en relación con la persona del analista, con Freud. El paciente reproducía en la relación transferencial toda su patología y ahora estaba reproducido en la relación con el analista. Y 3,
una etapa de resolución de la neurosis de transferencia y curación, en la que el paciente resolvía sus conflictos y aprendía a manejar sus afectos en forma más madura. A medida que se fueron sumando los pacientes que lo consultaban, empezó a notar que en algunos enfermos no se producía esa transferencia. Eran las patologías más graves. Hoy los conocemos con el nombre de psicosis. Esto llevó a que Freud clasificara a los pacientes en dos grandes grupos. Primer grupo, las neurosis de transferencia o neurosis propiamente dichas, y segundo grupo, las neurosis narcisistas que no hacían transferencia o psicosis. El término narcisista viene del mito de Narciso, por el cual Narciso, él se enamoraba de sí mismo y esto le impedía relacionarse con cualquier otra persona. Por lo tanto, tenía que vivir totalmente aislado. Desarrollo posterior. Quedamos en que aquellos fenómenos que hacían una buena transferencia eran pasibles de ser tratados con el tratamiento psicoanalítico y aquellos que no lo hacían no podían ser sometidos a esa terapia en aquel momento histórico del psicoanálisis. Los psicóticos se hallaban dentro del segundo grupo, pues la implementación clínica de esa época no permitía captar dicha transferencia. Por lo tanto, no eran pasibles de ser tratados psicoanalíticamente. Recién con el advenimiento del psicoanálisis de niños, se descubrió que la transferencia era un fenómeno universal que también se presentaba en los niños que eran analizados. Y así se amplió el campo de la observación clínica y se estudió más en profundidad dicho fenómeno y en consecuencia también el de la contratransferencia. Se denomina contratransferencia a las reacciones emocionales que aparecen en el analista referidas a su paciente. Estos conocimientos trajeron un enriquecimiento teórico y clínico que redundó en el descubrimiento de los fenómenos transferenciales de los psicóticos. La consecuencia inmediata es que si los psicóticos también hacían transferencias, si los psicóticos hacen transferencias, entonces también son posibles de ser tratados psicoanalíticamente. La escuela psicoanalítica inglesa, con Melanie Klein, con Ferran y con Bion, hizo las más importantes contribuciones del abordaje psicoanalítico de la psicosis al poner el énfasis en la importancia de las relaciones objetales. ¿Qué significan relaciones objetales? Se refieren a las relaciones del sujeto con las personas vinculadas a él y con los demás objetos de su interés. Estas relaciones se repiten o se reeditan en la relación transferencial con el analista y allí en esa relación se pueden corregir. Sin estos aportes, los analistas no tendríamos acceso al tratamiento de estos enfermos. Además, la observación cada vez más fina de estos fenómenos ha permitido descubrirlos en los pacientes habituales y cotidianos. Hoy podemos detectar las crisis micropsicóticas que aparecen durante las sesiones de análisis corrientes. Aquí es importante destacar también los aportes de la Escuela Argentina, que con Enrique Pichon Rivière a la cabeza ha enriquecido estos conocimientos. Este autor dice que el enfermo psicótico es el portavoz de la enfermedad del grupo familiar. Esto significa que la enfermedad está en el grupo familiar, pero el paciente que se enferma y que hace una psicosis, ese es el que se encarga y es como si absorbiera en él toda la enfermedad del grupo y la viviera en sí mismo con el objeto de inconscientemente de curar al grupo, haciéndose cargo él de la enfermedad del mismo. Esto relaciona la psicosis con el grupo familiar.
Se continúa con el video siguiente sobre el psicoanálisis como técnica de investigación.